Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde y yo creo que todos vosotros conocéis el pasaje de Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas, bueno, fueron encarcelados en la cárcel allí en Filipos, eh, simplemente por predicar el Evangelio y por una acusación falsa de alguien que los acusó públicamente, por lo cual fueron azotados, fueron maltratados y fueron puestos en el calabozo de más adentro. Conocéis este pasaje, lo hemos compartido en alguna ocasión, incluso cantamos, ¿no?, la canción Pasos de Fe, donde se habla de Pablo y Silas. Pero hay un detalle que viene bien para este tiempo que estamos viviendo y es el que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Está en el versículo 16 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Curiosamente le ocurre esto, esta adversidad cuando van a la oración, cuando iban a la oración nuestros hermanos. Ellos iban a la oración y ahí es cuando le sucede aquello. Todo estaba bien, no había ningún problema en ese momento. Ellos, aparte de las cosas cotidianas que le podían ocurrir, pues tenían libertad en aquel tiempo para predicar el Evangelio. Estaban en una ciudad que conocían. Filipo, ahí se había convertido Lidia, aquella vendedora de púrpura que fue la primera creyente europea que se convierte al cristianismo. Ellos conocían esa ciudad, habían trabajado allí y tenían cierta seguridad. Pero cuando iban a la oración, cuando todo estaba bien, pues resulta de que se complica todo. Se les complica todo de tal manera que al final de aquel día, Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, estaban atados sus pies inmovilizados por un cepo, sus cuerpos estaban doloridos porque habían sido azotados mucho, dice la palabra, con varas, estaban doloridos por golpes y por azotes, y estaban en esa situación. De buenas a primeras cambia su vida, cambia su libertad, cambia su situación, y ahora se encuentran en una cárcel, ahí encerrados y sujetos a unas cadenas, y de buenas a primeras, ¿no? Fijaros que hace un par de meses, para nosotros todo parecía bien, todo parecía normal, bueno, con las complicaciones propias, ¿no?, de la vida, pero se podía ir a trabajar con libertad. Los negocios estaban abiertos, todos los negocios estaban abiertos, todas las tiendas estaban abiertas, no había que hacer cola en la farmacia para comprar las medicinas, en la puerta me refiero, en la puerta de la farmacia o en la puerta de los comercios no había cola. Bueno, nos podíamos reunir nosotros como creyentes, hermanos. ¿Os acordáis? Nos podíamos reunir cada jueves, cada domingo, cada día de reunión. Nos podíamos reunir con libertad. Nos podíamos saludar. Nos podíamos abrazar, hermanos. Pero de buenas a primeras. De buenas a primeras. Una mañana despertamos y notamos que todo había cambiado. Notamos que todo había cambiado y descubrimos un invasor. Descubrimos que había un enemigo invisible, un enemigo que nos puede matar, un enemigo invisible que ha cambiado todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Me recuerda el principio de una canción italiana famosa, Bella Ciao, una canción que se cantaba cuando los alemanes invadieron Italia durante la Segunda Guerra Mundial, y que comenzaba diciendo: una mañana he despertado, oh Bella Ciao, y he descubierto al invasor. Cambiaba todo de la noche a la mañana. Antes no había invasor, ahora había un invasor, un opresor. Nosotros estamos en esas circunstancias. El invasor lo ha cambiado todo, queridos hermanos. Por una parte, todos corremos el riesgo de ser contagiados con ese terrible virus. Todos corremos ese riesgo.
Pero por otra parte también no tenemos más remedio que estar en nuestras casas, confinados, encerrados. Estamos en periodo de alerta, en estado de alerta, y tenemos que estar en cuarentena. No es algo que queremos, pero es algo que tenemos que hacer. No tenemos más remedio. No tenemos más remedio. Por consiguiente, no nos podemos reunir, nosotros los cristianos. No nos podemos reunir, hermano, y ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a poder volver a reunir. De una manera física, ¿no? No como ahora que estamos reuniéndonos de una manera virtual. No sabemos cuándo lo vamos a poder hacer. No podemos saludarnos, no podemos abrazarnos, ni siquiera podemos abrazar a nuestros seres queridos que no viven con nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos que no viven con nosotros. No podemos abrazar a nuestros seres queridos. Situación difícil. Y por otro lado también está el tema económico, ¿no? La economía que también ha cambiado en cada familia. Hermano, el invasor lo ha cambiado todo. El invasor lo ha cambiado todo. En nuestras propias vidas lo ha cambiado todo por fuera. Todo por fuera. Lo ha cambiado todo. Pero yo espero, hermano y hermana, que no lo cambie por dentro. Si bien lo ha cambiado por fuera, que nunca este invasor nos cambie a nosotros por dentro. Porque fijaos, el invasor también cambió la vida de Pablo y Silas, de un momento a otro. La vida de Pablo y Silas por fuera cambiaron. Ahora pasaron de estar en libertad a estar azotado, haber sido azotado, ensangrentado seguramente, sus ropas rotas, encarcelado y con el cepo. El invasor lo cambió todo por fuera en la vida de aquellos cristianos. Lo cambió todo por fuera, pero no pudo, hermanos y hermanas, no pudo cambiarlo por dentro. Por dentro no. Porque dice el texto que conocéis bien que a medianoche, estando en esa cárcel, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por fuera estaban derrotados, estaban malheridos y luego sin ninguna posibilidad aparente de que cambiara su situación. Aquello parece que no había solución. Ahí tenían que estar el tiempo que las autoridades quisieran. No había solución para ellos, aparentemente. Pero por dentro aquellos cristianos estaban gozosos, hermano. Estaban gozosos y confiados. Hasta el punto, era tanto el gozo y la confianza que tenían en Dios, que empezaron a cantar al Señor. Con gozo y con alegría en sus corazones. Empezaron a cantar al Señor. Y esto nos enseña a nosotros una lección importante. Esto nos enseña cómo debemos tú y yo, hermano, reaccionar, cómo debemos los cristianos, de manera general, reaccionar ante situaciones límite, situaciones como la que estamos viviendo. ¿Cómo reaccionamos cuando las circunstancias de la vida nos llevan de manera inesperada a la cárcel profunda? ¿Cómo reaccionamos, hermano? ¿Cómo estamos reaccionando? Porque, fijaros, ahí en la cárcel profunda, en el confinamiento que estamos nosotros, aplicándolo a nuestro tiempo, en la cuarentena que estamos nosotros, podemos reaccionar de dos maneras. Una, venirnos abajo, tirar la toalla. Y por consiguiente, dejar de confiar y dejar de avanzar, lógicamente. Estancarnos, deprimirnos, agobiarnos, dejar de crecer en nuestra vida cristiana. Que eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que tú dejes de crecer. El enemigo aprovecha estas circunstancias para que tú dejes de crecer, para que tú dejes de confiar, para que tú dejes de avanzar en las cosas de Dios. Eso fue lo que quería con Pablo y Silas. Ellos estaban predicando el Evangelio, la gente se convertía. Era un momento en que la iglesia crecía. Y hizo lo posible para que aquellos dos cristianos, para parar a aquellos cristianos, para parar esa obra. Y es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, parar la obra de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cómo podemos reaccionar, hermano? Una de las maneras es venirnos abajo. Pero hay otra manera de reaccionar. Hay otra manera de reaccionar que fue la que hicieron aquellos
cristianos, Pablo y Silas. Hay otra manera de reaccionar ante el invasor. Hay otra manera de reaccionar ante el enemigo. Hay otra manera de reaccionar ante lo que nos está ocurriendo. Y hay otra manera para seguir avanzando, hermanos, que tenemos que seguir avanzando. Aunque por un tiempo tengamos que estar en este calabozo, en esta cuarentena, en esta confinación. Fijaos, cuando Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, todavía estaban en el calabozo. Todavía no había sucedido nada extraordinario. Todavía tenían el dolor de los azotes. Todavía estaban inmovilizados con el cepo, pero aún así, alababan al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces nos podemos preguntar nosotros, ¿qué es lo que les movía a ellos a alabar en aquellas circunstancias? ¿Qué es lo que les movía a ellos a alabar en aquel momento, hermano? Porque en ese momento no estaban en una situación favorable. No estaban en una situación favorable. No estaban en ninguna situación que produjera en ellos una alegría desbordante que les motivara a cantar. Más bien todo lo contrario. En esa situación, lo lógico y lo que esperaban todos los presos que había allí en aquella misma cárcel, es que de la boca de aquellos dos judíos, que aquella tarde lo habían azotado, que lo habían maltratado, que le habían producido heridas fuertes en sus espaldas, y que ahora estaban confinados, estaban presos, lo que los vecinos, entre comillas, de aquellos judíos esperaban, es que de la boca de ellos salieran blasfemias, quejas, lamentos, especialmente contra Dios. Eso es lo que esperaban todos. Eso es lo lógico, eso es lo que hacen todos en este mundo, hermano. Pero con lo que no contaban es que aquellos judíos habían aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Aquellos judíos, Pablo y Silas, habían aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Aquellos judíos habían aprendido a estar contentos a pesar de los azotes. Aquellos judíos habían aprendido a estar contentos a pesar de las cadenas. Aquellos judíos habían aprendido a estar contentos en medio de la oscuridad en la cárcel profunda. Aquellos judíos habían aprendido a no culpar a Dios de su situación. Habían aprendido a no quejarse, a no blasfemar en medio de una prueba, a no venirse abajo. Y todo esto lo habían aprendido de alguien, hermano. Todo esto lo habían aprendido de alguien que tampoco se quejó, que tampoco blasfemó, que tampoco se lamentó ante una tremenda injusticia contra su persona. Todo esto Pablo y Silas lo habían aprendido de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Fijaos que Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, hermanos. Angustiado y afligido, no abrió su boca, lo mismo que Pablo decía. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se quejó, no se lamentó, no blasfemó, no abrió su boca. Mis queridos hermanos, es el tiempo de seguir aprendiendo de Jesús. Es el tiempo de seguir aprendiendo del Maestro. Es el tiempo de vivir la situación actual sabiendo que Dios tiene el control. Pero
de verdad, sabiendo que Dios tiene el control y entendiendo, hermano, entendiendo que Dios está permitiendo esta situación por algo importante. Esa era la actitud de Pablo y Silas. Esa era la actitud de Pablo y Silas. Ellos sabían que el Dios de amor y de misericordia los estaba acompañando en aquellos momentos. Estaba con ellos en aquel calabozo, el más profundo, el más oscuro. Allí estaba el Señor con ellos. Ellos lo sabían. Y esa confianza, hermano, en la presencia de Dios, los hacía cantar, los hacía alabar en medio de una prueba. Los hacía cantar y alabar en medio de una prueba. Ellos estaban viviendo aquel momento difícil de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible, hermano, para vivir nosotros este confinamiento, esta prueba, esta cierta inseguridad que hay en el ambiente, no hay otra, es alabar a Dios en medio de la prueba. Alabar a Dios en medio de la prueba. Porque cuando alabamos a Dios, hermano, cuando alabamos a Dios avanzamos, cuando alabamos a Dios crecemos, cuando alabamos a Dios nos hacemos más fuertes. ¿No lo entiende? ¿No entiende la importancia de alabar a Dios en medio de la prueba? Cada día, hermano, vienen cosas buenas y cosas menos buenas a nuestra vida. Cada día. Cada día vienen cosas menos buenas y cosas malas. Pero en lo bueno y en lo malo, en lo bueno y en lo malo, lo mejor es alabar a Dios cada día. Porque cada día Dios lo crea y Dios lo hace para que nos gocemos en Él. Entonces, si Dios ha hecho cada día para que nos gocemos en Él, el Salmo 108, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Si Él hace cada cosa, cada día para que nos gocemos en Él, ¿cómo nos vamos a agobiar nosotros por una leve tribulación momentánea, aunque el momento sea un poco largo como ahora está ocurriendo? ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alabar? Pablo y Silas lo tenían claro. ¿Tú lo tienes claro? Tienes que alabar a Dios, hermano. Porque ahí está la respuesta de Dios también. Y la bendición de Dios también para tu vida. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios hace cada día pensando en cada uno de sus hijos. Eso hay que creerlo. Y es verdad, hermano. Dios hace cada día pensando en cada uno de sus hijos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos aprender, que posiblemente todavía no hemos aprendido. Él lo sabe. Él sabe lo que tú y yo necesitamos dejar, que posiblemente todavía no hemos dejado. Él sabe todo lo que ocurre en nuestra vida. Todo lo sabe. Y si lo permite, es porque es para nuestro bien. Por eso, no podemos dejar de alabarle, hermano, en medio de las circunstancias negativas. Dice el Salmo 118:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estas no son palabras para leerlas y no meditarlas, son palabras para meditarlas. Jehová es bueno y para siempre, Siempre es momentos buenos, momentos malos, en la cárcel, en la pandemia, contra el virus, siempre. Para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios para siempre. Dios se compadece porque la misericordia, dentro de esa palabra está la compasión. Dios se compadece de nosotros siempre, 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 hermano. Y Dios actuará y actuó siempre en nuestro favor. Siempre, porque somos sus hijos. Entonces, cuando desde la cárcel profunda, hermano y hermana, desde la cuarentena, desde el confinamiento y desde el temor a ser contagiados que podemos tener, invocamos su nombre, ahí, entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Otra vez, Dios vuelve a tener misericordia de nosotros, como la tuvo con Pablo y con Silas, que la tuvo, hermano. Porque Pablo y Silas, fijaron, no solo cantaron a Dios aquella noche, que lo hicieron, también oraron. Oraron y alabaron. Oraron. Y seguro que en esa oración estaba incluida, en ese clamor, y en esa oración estaba incluida para que Dios cambiara la situación.
Ellos no querían seguir allí en la cadena, ni en el cepo, ni en la cárcel. Ellos querían salir de allí. Y seguro que en la oración que estaban haciendo, aparte de la alabanza, ahí estaban clamando a Dios para que Dios los sacara de esa dificultad. En el mismo Salmo 118 que estamos comentando, versículo 5, dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Yo creo que Pablo y Silas, en la angustia, aún con el gozo de la salvación, aún con el gozo de saber que Dios estaba en el control, pero estaban en cierta angustia de estar allí. Seguro que ellos clamaron al Señor. Y el salmista dice: desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Hermano, la angustia es la aflicción, la ansiedad, el temor a una situación determinada. La angustia es una cárcel profunda. Es una cárcel en la que podemos caer los creyentes cuando de repente todo se complica en nuestra vida. Pero la clave está, la solución, hermano y hermana, está en invocar al Señor desde la angustia. Invocar al Señor desde la angustia. Lo mejor es clamar al Señor desde la angustia y confiar en Él con toda nuestra fuerza. Salmo 118:8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, quien ha sido mi salvación. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, porque la diestra de Jehová hace proezas. Voz de júbilo, eso es lo que había también en Pablo y en Silas. Voz de júbilo y de salvación, alabanza. ¿Por qué? Porque la diestra de Jehová hace proezas. Bendito sea el Señor. Así lo hizo en aquella cárcel de Filipos el Señor. Una proeza inimaginable, extraordinaria. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Una proeza. El brazo del Señor, la diestra del Señor hace proeza. No lo dude, no lo dude. La mano del Señor hace proeza. La diestra del Señor hace proeza. Hermano, cuando Dios mueve su mano, en respuesta a un clamor, en respuesta a una alabanza, cuando Dios mueve su mano, las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Las puertas se abren. Y la cárcel profunda del sufrimiento se convierte en bendición. Amén. La cárcel profunda del sufrimiento se convierte en bendición. Si tú quieres que esto mismo ocurra en tu vida, en este día, alaba a Dios con fe. Alaba a Dios con fe y clama a Dios con fe. Alaba a Dios con fe y clama a Dios con fe. Que tus vecinos te oigan alabar al Señor. Que no te oigan blasfemar. Que no te oigan quejarte. Que no te oigan lamentarte. Que tus vecinos te oigan alabar al Señor. Aquí mis vecinos me oyen cada día alabar al Señor. No lo digo por vanagloria, el Señor lo sabe. Cada día estoy alabando al Señor en esta casa. Incluso mando algunas canciones al Facebook para que algunas personas sean bendecidas y algunas personas también puedan encontrar en Jesús la solución para su vida. Mis vecinos oyen como yo alabo. No me oyen quejarme, no me oyen blasfemar. Yo alabo al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque es una realidad. Hermano, te invito a que lo hagas. Te invito a que alce tu voz. Hay personas que alzan la voz en los balcones con canciones de este mundo. Alza tu voz glorificando al Señor en tu propia casa. Que los vecinos oigan. Como aquellos presos oían a Pablo y Silas alabar, que los vecinos te oigan alabar y darle gracias al Señor. Y si es posible que te oigan orar, que te oigan elevar tus oraciones de confianza y de fe delante de la presencia de Dios. Ahí también podemos nosotros alumbrar y dar testimonio, hermanos. Alumbrando a través de nuestra alabanza, como hicieron Pablo y Silas, alumbrando a través de nuestras oraciones. Y entonces la mano del Señor
que es todopoderosa, hará las proezas. Hará las proezas, queridos hermanos. Y moverá su mano. Moverá su mano. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Dios mueve su mano. Y cuando Dios mueve su mano, hermano, nada puede hacer el hombre. Dios mueve su mano, las cadenas se caen, las puertas se abren y Él bendice nuestros corazones. Yo espero que te bendiga esta palabra y que lo pongas por obra, hermano, porque es palabra de Dios para tu vida y para mi vida, no lo dudes. Es palabra de Dios para